De eso vamos a hablar hoy, del bullying o intimidación escolar. Vamos a precisar para efectos de esta presentación y para efectos académicos, el bullying o intimidación escolar es aquellos comportamientos en que hay intimidación o victimización entre pares y que ocurre principalmente a nivel escolar. Es importante esto, aclarar que es entre pares, o sea, no es entre adultos, o no es de un adulto hacia un niño, o no es de una institución hacia un niño o un adolescente. Es entre compañeros, entre personas de la misma edad, y el entorno en que eso se da es un entorno escolar. Claro, a todo el mundo le pueden haber dado un empujón en un partido de fútbol o haber dicho un apodo una vez, pero ¿cuándo se configura el bullying? Cuando hay tres elementos. El primero, cuando es algo repetitivo, sistemático. El segundo, cuando es de manera intencional, es decir, el perpetrador efectivamente quiere intimidar, quiere hacer sentir mal, quiere hacer sentir atemorizado a la víctima. Y hay un evidente desequilibrio de poder, es decir, el bully o el agresor es evidentemente más grande o más fuerte que la víctima. Entonces, eso era lo que quería aclarar. Primero, pues no es perpetrado por un adulto, no ocurre entre adultos, no es lo mismo que molestar, no es lo mismo que recochar, que es una palabra más caleña, no es lo mismo que bromear, es algo peligroso y puede traer consecuencias y pues vamos a hablar pues de esa dimensión clínica que puede llegar a alcanzar el bullying. Hay varios sinónimos que se utilizan, uno es intimidación escolar, otro es acoso escolar, otro es victimización por acoso y finalmente el ciberacoso o cyberbullying o acoso virtual. Todos estos son sinónimos y simplemente, por ejemplo, el ciberacoso alude a una de las variedades que vamos a mencionar más adelante. ¿Qué quiere decir entonces? Y voy a repetir porque quiero que estos tres elementos queden muy claros. Esto implica que están ocurriendo comportamientos de agresión o intimidación. Estamos agrediendo o queremos intimidar, queremos producir temor a la víctima de manera intencional y repetitiva y ocurre entre compañeros y esa víctima es alguien que evidentemente no está en capacidad de defenderse, por lo que se configura un desequilibrio de poder. Es importante entonces que tengamos eso claro. Estos son los actores, ese es el contexto y estos son los actores. Tenemos un agresor que es el que está ejerciendo el comportamiento violento o intimidatorio y tenemos una víctima. Pero aparte de esos dos actores principales, en ocasiones la víctima pues es sumisa y la víctima asume un papel sumiso y en ocasiones la víctima es agresiva, ¿sí? La víctima de bullying puede reaccionar con violencia o a su vez convertirse en bully para otras personas. Ese es el llamado bully víctima. Y como sabemos que ocurre en un contexto, pues ocurre en la escuela y allá hay gente que está mirando, eso que están mirando que algunos autores han llamado el coro griego o el auditorio. Ese auditorio tiene un papel muy importante. ¿Cuál es el papel de ese auditorio? Al estar mirando probablemente están siendo una fuente de validación social para el agresor, por ejemplo. O a veces puede salir un defensor, un valedor a defender a la víctima, ¿cierto? O simplemente están allí como testigos, porque el agresor a veces necesita que lo vean, necesita sentirse poderoso. He estado mencionando ciberacoso, he estado mencionando varias palabras y al principio en la definición mencioné varias palabras porque hay varios tipos de intimidación. Digamos, no es lo mismo que te pongan un apodo cruel a casos extremos que nos han llegado con niños y a veces lo vemos en el periódico, niños que han sido fuertemente traumatizados y que llegan a los servicios de urgencias y hemos visto cosas horribles, traumas craneoencefálicos, traumas cerrado de tórax, traumas cerrado de abdomen, o hay chicos que simplemente hacen una reunión, hacen una fiesta, un cumpleaños, invitan a todo el salón y a ese niño no lo invitan, o a esa niña no la invitan. Y eso también es bullying. Entonces vamos a hablar de qué tipos de bullying hay. Está la agresión física, que es el bullying clásico, el que describió Olbius, el de Moe, el de Nelson. Moe es el bully de Calvin y Hobbes. El de Nelson, el de los Simpson. Este chico es un bully típico, físico, clásico, el que golpea a los chicos, le roba el almuerzo, le roba el dinero del descanso. Y las acciones de ese bullying físico pues son golpear, empujar, patear, ahogar o por ejemplo tomar las pertenencias del sujeto, esconderlas,
voltearle la maleta al revés, dañarle sus pertenencias, romperle sus trabajos, escondérselos. Todo este tipo de cosas son las acciones físicas, pero pueden tener consecuencias a nivel de la salud de la víctima, tanto en su salud física como en su salud emocional, y más adelante vamos a hablar de las consecuencias. Pero este es el primer bullying. Vale decir, este es más frecuente en los chicos más jóvenes y este es más frecuente el perpetrador sea hombre, ¿sí? Característicamente vemos que el bullying más físico lo perpetran más los hombres y el bullying más relacional lo perpetran más las mujeres. Está el bullying verbal, en el que a la víctima se le agrede mediante insultos, mediante amenazas, mediante burlas maliciosas o intimidación psicológica con palabras, o se utilizan con ellos apodos muy ofensivos. Es por eso que tener una muy buena relación con los hijos, tener una muy buena relación con los alumnos, en el caso de los profesores, ayuda mucho, y tener una muy buena relación con los pacientes, en el caso de los profesionales de la salud. Acordémonos que los tratamientos médicos ocurren en el contexto relacional, una relación muy importante que es la relación médico-paciente, que es la herramienta, no es el bisturí, no son los medicamentos, la herramienta más poderosa que tenemos para ayudar a nuestros pacientes es tener una muy buena relación con ellos, que ellos confíen en nosotros, que se comuniquen con nosotros y nos cuenten lo que les está ocurriendo. Para eso hay que tener una actitud de escucha y preguntar. El bullying relacional consiste en esta persona que no nos cae bien, que ya escogimos como la víctima, lo vamos a aislar. Esta persona no lo vamos a invitar a las fiestas, no vamos a hablar con él, nadie hace grupos de trabajo con esta persona, muchas veces no le hablan, le sabotean todos sus planes o arman planes para excluirlo activamente de los grupos. Es lo que yo llamo la ley del hielo o la ley del silencio. La ley del hielo es que nadie se ríe con él, nadie lo mira, y la ley del silencio, nadie le habla, nadie le cuenta. Puede que el profesor diga, bueno, díganle a sus compañeros que mañana hay examen. Este muchacho no se va a enterar. Si no estaba allí presente, no se va a enterar. O sea, lo tienen totalmente incomunicado, totalmente aislado. De manera que le impiden sentirse parte de, le impiden sentirse cómodo en el ambiente escolar, le impiden estar tranquilo y aprender, por ejemplo. Ya les había dicho que esto le ocurre a alguien en un contexto social específico. ¿Cuál es el perfil de este agresor? ¿Cuál es Nelson Muntz o Nelson Mandela Muntz o Moe? ¿Cuál es los factores de riesgo para uno volverse un bully, un perpetrador? Primero les había mencionado, los bullies, sobre todo los bullies físicos, son de menor edad, ¿no? Los primeros años del bachillerato, pura adolescencia puberal. Es más frecuente que los acosadores o que los bullies sean los hombres, ¿sí? Y estos bullies con frecuencia tienden a tener más problemas mentales. Ellos también tienen problemas. Nelson y Moe tienen problemas. Pueden tener depresión, pueden tener problemas de salud a nivel por ejemplo, del aprendizaje. Algunos de ellos pueden tener trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Muchos de ellos le están llevando muy mal en el colegio, se está yendo mal, sacan malas calificaciones. Algunos pueden estar usando sustancias, ¿sí? Pueden estar vapeando, consumiendo marihuana, tomando alcohol. Algunos de ellos manejan un alto grado de ira y no se la llevan bien con los compañeros de clase. Algunos de ellos son, pues, odiados o temidos. ¿Qué pasa? Muy frecuentemente en su entorno están teniendo problemas, están siendo maltratados en su casa, probablemente su papá o su mamá los insulta, les pega, entonces han aprendido este lenguaje de la violencia en casa. Por eso el principal sitio donde deberíamos prevenir que nuestro hijo no se vuelva bully es en la casa, evitando tratarlos mal, evitando castigarlos físicamente. Si a un hijo le damos cariño y digamos comprensión y le validamos sus emociones y le enseñamos a que las expresa adecuadamente, es menos probable que se convierta en un victimario. Ya hemos dicho que hay una víctima que es una víctima que se comporta de manera más sumisa y otra víctima que es más agresiva. La víctima sumisa tiene poca habilidad social, tiene problemas para tomar la iniciativa, tiene problemas para socializar, está aislado, a veces se la pasa solo en todo el recreo y eso lo hace una víctima muy fácil. O son niños muy apegados a su familia, muy inseguros, muy sobreprotegidos. O algunos de ellos tienen limitaciones, pueden tener por ejemplo limitaciones físicas, tener alguna discapacidad. O puede ser el niño gordito, el niño de las gafas,
En mi caso, pues, ya era el más chiquito del salón y el más joven, entonces pues, era impresionante. O pertenecer a una minoría, si perteneces a una minoría étnica, a una minoría religiosa o a una minoría sexual, si tienes una identidad trans o una orientación minoritaria, pues también estás a riesgo de sufrir intimidación. ¿Y qué me pone a riesgo de ser una víctima agresiva, de volverme un bully víctima? Pues que yo tenga poca capacidad para controlar mis impulsos, que sea una persona muy irritable, que pelee muy fácil con mis compañeros, que yo tenga una autoestima muy baja y tenga problemas, por ejemplo, para concentrarme o para quedarme quieto. Los chicos que también tienen mal rendimiento escolar tienen más probabilidad de ser víctimas agresivas o que tengan conflictos familiares o estén sufriendo de maltrato infantil en su casa. ¿Qué pasa con estas víctimas? Dicen, no, yo no puedo permitir que me agredan de esta forma y me falten el respeto. Entonces están buscando, de alguna manera, al convertirse en agresores, mejorar un poco su imagen social y forjarse una imagen como de que son rebeldes o valientes o muy fuertes. Esto tal vez, entre comillas, mal entendido como tratando de hacerse respetar. Entonces, ya hemos dicho que es una conducta compleja que ocurre en un contexto social, hablamos de la personalidad de los agresores, pero ¿qué consecuencias puede traer el bullying para los actores implicados? Para los agresores es muy complicado porque ellos van a aprender que la violencia es una forma válida de solucionar los conflictos. Cada que tengan un problema, pues lo van a solucionar a los golpes, por ejemplo. Y van a crecer algunos de ellos para adoptar conductas sociopáticas en su adultez, sin contar con lo frustrante que puede llegar a ser no saber relacionarse con los demás o tener muchos problemas de convivencia. Es decir, pueden terminar aislados algunos de ellos socialmente, si es que al final de la pubertad no se resuelve esta conducta. Y las consecuencias para la víctima es, empiezan a no querer ir al colegio. ¿Quién va a querer ir a un sitio donde te agreden? Mucho ausentismo escolar, algunos de ellos les empieza a ir muy mal académicamente, y este es uno de los indicios que tenemos que tener como padres y como profesionales de la salud. Si ese rendimiento académico ha bajado, hay que estar pendiente de ese niño. Y muchos de ellos van a crecer teniendo una personalidad muy segura, con una autoestima muy bajita. Son chicos que se sienten todo el tiempo que no se pueden valer por sí mismos, no pueden hacerse respetar, o la gente no los quiere o no quiere estar con ellos. Muchos de ellos van a tener problemas depresivos y hay casos en que ha llegado a ocurrir el suicidio. Aquí, como dice mi esposa, pues la culpa siempre la tiene la mamá. Ella dice que ser mamá es muy complicado porque la mamá siempre tiene la culpa de todo, pero bueno, aquí sí somos solidarios los padres. ¿En qué nos equivocamos padres y madres? Nos equivocamos con mucha frecuencia en el bullying de estas maneras. Lo primero es ser invalidantes en el peor de los sentidos, y es no creerle a nuestro hijo cuando nos cuenta que lo están victimizando. Es un poquito como negar la versión o quitarle credibilidad a la versión de, no, pero ¿cómo te van a haber hecho eso? Imposible, ¿no? Negar que al niño le ocurrió lo que el niño está diciendo que le ocurrió. Si no le creemos, no nos va a volver a contar. Es muy complicado esto. O decirle al niño, eso ha ocurrido siempre, a mí también me pasó y a mí no me pasó nada, es que ustedes son la generación de cristal, mire, a mí también me ponían apodos, me empujaron, me roban el almuerzo y yo me crié. Es un poquito como minimizar un poquito lo que les está pasando. Decirle a los niños que esto es bueno porque esto lo va a hacer más fuerte, ¿no? Si no te mata, te fortalece, ¿no? Lo cual no necesariamente es cierto, puede que te acabe con la autoestima y con la vida social y que te vuelva miserable toda tu adolescencia o buena parte de ella. Recomendarle a los niños que respondan ante el acoso con conductas de violencia. Esto pues no es adecuado. O simplemente no hacer nada, dejar que el tiempo pase. ¿Sí? No, ya se solucionará solo un poquito, ¿no? Y muchos niños se aguantan esto años hasta que finalmente logran graduarse del colegio los sobrevivientes. Pero muchos terminan por fuera del sistema escolar o por fuera por lo menos de ese colegio. Bueno, ya le dijimos a los papás qué no hacer. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si eres papá y tienes un niño que tiene esto? Bueno, lo primero es decirle que estuvo muy bien que nos contara, digamos que fue muy bien porque todo el tiempo en el colegio le han dicho que no, que es un sapo y que no puede contar. Está muy bien que haya confiado y fue lo correcto contarle a sus padres y es lo correcto, digamos, buscar ayuda.
Y lo primero que queríamos preguntarle, bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿No? Porque no sabemos si tenemos una víctima sumisa o una víctima agresiva, no sabemos pues cómo es la dinámica allí. Y eso que hiciste, ¿qué te funcionó? Y eso que hiciste, ¿qué no te funcionó? Otra cosa que debemos hacer los papás es involucrar al colegio. Claro que sí, toca ir a hablar al colegio y toca buscar la ayuda de un consejero escolar o de un psicólogo. Y nosotros como papás tenemos que ser muy activos en pedir al colegio que establezca programas de prevención, programas en el que los chicos adquieran habilidades de mediación entre pares, de solución de conflictos, de control de la ira y sobre todo que haya una supervisión estrecha por parte de los adultos en las horas del recreo, por ejemplo, que son las horas favoritas para que ocurran estos problemas. No estimular al hijo para que se defienda peleando. Es decir, nosotros sí deberíamos explicarle que es mejor no estar cerca de los acosadores, digamos, mantenernos en lugares cerca de adultos. Es complicado pues ir al fondo del patio en el recreo porque vamos a ser muy vulnerables. Es mejor estar cerca de los corredores o cerca de donde haya adultos que en algún momento nos puedan defender. Hay que enseñarle esto a los chicos. Y yo lo hacía con mi hijo, mi esposa se burla porque yo practicaba con mi hijo qué decirle al bully, ¿no? Entonces hay que poner una barrera física, el niño tiene que alejarse, tiene que con su mano alejar al acosador y decirle respétame, y tiene que mirarlo a los ojos y hablarle en un tono de voz firme. Entonces mi esposa me decía, sí, yo me acuerdo que tú le decías a los niños cuando estaban pequeños, un poquito en un juego de roles enseñándole cómo ponerle límites al bully y hacerse respetar. Hay que estimular al niño para que no se quede solo, que fomente ojalá un grupo, ojalá alrededor de sus propios intereses, ¿no? Entonces ojalá que esté en el grupo de música o que esté en el equipo de fútbol o que tenga amigos con los que comparta algún interés. Algunos juegan ajedrez, otros juegan a las cartas y otros juegan a otro deporte y otros se van al salón de música, pero que no estén solos, que tengan amigos y que estén con los amigos. Porque digamos que los más pequeños buscan ayuda en los papás, pero los más grandecitos van a buscar ayuda en sus amigos, y eso es lo normal y es lo sano. También si van, por ejemplo, al colegio a pie, que vayan y vuelvan acompañados. ¿Qué recomendarle a los profesores? Bueno, el método empleado para prevenir el bullying debe estar encaminado a romper el silencio. Esto es algo de lo cual se debe hablar, y la intervención debe ser directa, evitando que salgan más humillados la víctima y el agresor. La víctima pues sería revictimizarlo, ¿no? Hay que tratar de hacer una intervención que no digamos, acabe con la imagen social de los implicados. Se debe hablar de lo sucedido, quiénes estuvieron implicados, el detalle de las actividades, de los hechos que se llevaron a cabo. Y siempre desde el colegio se debe implicar a las familias. Entonces a veces es la familia la que pide ayuda en el colegio y a veces son los del colegio los que llaman a unos papás que no se enteran de lo que está ocurriendo. Entonces siempre debe haber una buena comunicación y una integración en la acción preventiva y también en la acción correctiva por parte de las familias y el colegio. Todo el personal del colegio tiene que estar informado de esto, todos. Hablo de los profesores, de la gente del aseo, todos los adultos del colegio tienen que saber qué es bullying y qué hacer, cómo identificarlo y cómo prevenirlo. No usar métodos violentos contra los agresores, porque con frecuencia lo que se hacía era que en una visión muy simplista se veía que había un tipo que le estaba pegando a otro, entonces simplemente hay un culpable y vamos a colgarlo de la rama más alta del árbol. No es eso, si lo agredimos no vamos a solucionar nada. Tratar de que haya un ambiente apacible en el colegio, de que haya un ambiente pacífico. ¿Cuál es el papel del médico pediatra? Pues tenemos que estar familiarizados con los protocolos para la atención primaria del bullying en nuestras instituciones, y hay que, cuando se sospeche que haya lesiones, realizar los exámenes específicos como radiografías, por ejemplo. Estar atento a los pacientes que tienen quejas psicosomáticas o que pertenecen a grupos vulnerables. Preguntar siempre sobre acoso a los pacientes, eso debe ser parte de la evaluación estándar. Y educar a los pacientes y a los padres sobre la forma para manejar mejor la angustia emocional y, en caso de ser necesario, poder remitir adecuada y oportunamente a los pacientes. Y obviamente participar en las estrategias a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional para prevenir y concientizar al respecto de esto. ¿Qué debe contener un programa para la prevención del bullying? Pues fomentar que en las escuelas haya un ambiente que desaliente los actos agresivos, capacitar a todo el personal escolar para la detección del fenómeno
tener reglas que sancionen las conductas violentas e implementar actividades para debatir el tema. Hay que hacer trabajo individual y grupal con los chicos, con tanto los agresores como las víctimas, y motivar que haya una buena comunicación de los estudiantes para que haya canales seguros para que los estudiantes puedan denunciar los actos de intimidación y agresión de que están siendo víctimas. Lo que había mencionado, es importantísimo coordinar la familia con el colegio en todos los diferentes procesos de detección y manejo. Por último, ¿cuándo vamos a consultar al psiquiatra? Bueno, pues si el niño ya tiene consecuencias de las que hemos hablado, el niño se ha tornado muy retraído, muy sumiso, está desarrollando una fobia escolar, está evitando ir al colegio porque allá lo están agrediendo, hay una alteración evidente de su conducta o hay un deterioro ya muy sensible en el rendimiento escolar. Como conclusiones, el bullying es un problema bastante frecuente que tiene severas consecuencias para todos los actores implicados. Existen programas y maneras de prevenirlo y detectarlo tempranamente y es necesario vincular a los colegios, a las familias y a los profesionales de la salud en su prevención, detección y manejo. Por último, quería agradecer a este par de personajes, son maestros míos que nos han abandonado recientemente, con los que tengo una deuda de gratitud, no solo intelectual, sino emocional. El profesor Roberto Chaskel y el profesor Rafael Vázquez, profesores y fundadores de la primera escuela de psiquiatría infantil en la cual me formé. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, muy amables.